Buenas a todos, soy Pepe Yuyot y voy a realizar una serie de ejercicios con xQuery. Bueno, el software que voy a utilizar es base X y bueno, los ejercicios son variados. Básicamente voy a utilizar una base de datos que ahora vamos a ver y también para ver cómo podemos consultar documentos que están alojados en Internet, pues tenemos estas dos primeras actividades, ¿vale? Mira, la primera, he alojado en GitHub un par de archivos. Uno es una página web y otra es un archivo XML en el cual vamos a hacer un par de consultas muy sencillas, ¿vale? Lo dejo ahí por si posteriormente pues se me ocurren algunos ejercicios más, ¿vale? Bien, el primer ejercicio vamos a utilizar este archivo que lo tengo ya aquí abierto, que no es más que un un HTML muy simple en el que voy a hacer una especie de consulta, ¿vale? La consulta que vamos a hacer es, vamos a tratar de sacar lo que son las imágenes que están aquí contenidas. Entonces, como hemos dicho, voy a utilizar base X, que lo tenemos aquí. Ya tengo el archivo con las consultas, con los enunciados, ¿vale? Tanto la base de datos que voy a utilizar como los archivos, pues como el enunciado lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero. Bueno, el primer ejercicio lo que nos piden es acceder a una web donde yo tengo alojado una serie de archivos. En este caso, el archivo que yo tengo, el primero es un HTML donde tenemos almacenado lo que es un HTML, ¿vale? Que contiene imágenes, listas, etcétera. Podemos hacer consultas de pruebas. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es acceder a todas las imágenes de este archivo y pintarla por pantalla. Pero la queremos pintar con un formato de salida específico, ¿vale? Queremos que poner el texto alternativo, el alt que contiene la imagen y el source, ¿vale? Es decir, la URL de la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es un bucle para cada elemento en este documento. Vamos a ver que nos lo está devolviendo. Bien, vamos a hacer un return $A. Esto nos debería devolver pues todo el código HTML. Vamos a ponerle aquí una coma. ¿Vale? Aquí tendríamos todo el código HTML contenido en ese archivo. Entonces, como lo que yo quiero son imágenes, voy a iterar, en vez de por el documento completo, voy a iterar por imágenes. Entonces le ponemos aquí el comodín. Para cada imagen tenemos aquí las cuatro imágenes que aparecen. Entonces yo lo que voy a devolver es el atributo al, que es este de aquí. Tenemos que poner @al. Y también tenemos que devolver el atributo src. Entonces voy a concatenarlo. Vamos a utilizar la función concat, que es un string, en el que me va a concatenar esto con $A barra el atributo src. Ya lo tendría. ¿Vale? Como son atributos, ¿vale? No es necesariamente tengo que convertirlo a string. Entonces ya tendría esto. Lo que me falta es ordenarlo por el texto alternativo. Entonces aquí no estoy filtrando, podría filtrar con un where, pero como no me lo pide, es la primera consulta que es muy sencilla, vamos a ordenarlo por el texto alternativo. Entonces lo ordenamos por este campo de aquí. De manera ascendente, no hace falta poner ascendente porque es el valor por defecto. Entonces ya lo tendríamos CMMMN, ¿vale? Tendríamos la primera actividad resuelta. La siguiente actividad, lo que nos piden, vamos a ponerla aquí, es también acceder a una web externa, en este caso la página que tengo alojada en GitHub, que es un XML, donde he incluido una serie de refranes, ¿vale? Y la idea es que consultemos, pues que mostremos por pantalla algunos de esos refranes, en este caso refranes que no tienen un autor reconocido. Fijaros aquí el archivo XML que he generado, refranes, en el que tenemos aquí, fijaros porque por cada refrán tenemos el propio refrán, el autor y la fecha de actualización. ¿Vale? Entonces hay refranes en el que no le he metido un autor y le he metido proverbio popular. Eso significa que es un refrán que no tiene autor. Entonces aquí lo que nos piden es que filtremos esos refranes que existen, aquel que no tiene un autor reconocido, es decir, que son considerados como proverbio natural. Eso lo vamos a utilizar en la cláusula del where. Y después vamos a mostrar el formato extraído en forma de texto, es decir, no en XML, donde vamos a poner aquí el código del refrán, que si os fijáis, viene aquí por este atributo. Y después vamos a poner aquí el texto del refrán. ¿Vale? Entonces es una consulta también muy sencilla, pero que vamos a atacar a una URL externa. Entonces vamos al xQuery y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ponerle aquí una coma para que la consulta la ponga aquí auto. No sé si borrarlo para que no esté, pero bueno, si no le doy al scroll. Para cada refrán dentro de este documento, que es externo, lo tenemos aquí, bueno, no me lo he copiado, pero lo tengo aquí copiado. ¿Vale? Para cada refrán aquí vamos a devolverlo para ver que me lo está devolviendo correctamente. Return refrán. Vamos a darle al play y ahora lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos todo el XML aquí contenido. Ahora, a mí lo que me interesa es filtrar por aquellos refranes. Entonces vamos a iterar para cada uno. Como estamos en el elemento raíz que es refranes, pues vamos a ponerle aquí un comodín.
refrán. Para cada refrán vamos a pintarlo, ¿ves? Lo tenemos aquí. Vamos a filtrar el refrán donde... Esto hay que ponerlo siempre porque si no estaríamos utilizando... o sea, tenemos que utilizar cada elemento de la iteración. Entonces, para cada refrán que tenga un autor, cuyo autor sea proverbio popular, vamos a copiarlo igual, así no cometo falta de ortografía, cuyo autor sea el proverbio popular, vamos a devolverlo. Fijaros que lo que me está devolviendo aquí son únicamente los que son, esto lo voy a achicar, que se vea, y esto voy a tirar para arriba. Ahí. Únicamente son aquellos que tienen proverbios populares. Entonces lo que me piden es, vamos a ordenar el contenido por este texto y vamos a pintar únicamente el código y el texto. Entonces aquí en el return, en vez de mostrar el refrán completo, vamos de nuevo a concatenar y vamos a mostrar lo que sería el código arroba el id, y después vamos a meterle dos puntos, un espacio, y vamos a meterle ahora lo que sería el texto, que sería el elemento texto, ¿vale? Sería $r barra texto. Aquí me va a salir, si os fijáis, de esta manera. Lo tendríamos así, ¿vale? La función concatenar ya te quita las etiquetas y te lo convierte directamente a string, ¿vale? Podríamos convertir también el texto, que sería un elemento que contiene el elemento de inicio y de fin, la etiqueta de inicio y de fin, pero al utilizar la función concatenar, pues ya me lo está pillando como texto, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos ya la segunda consulta resuelta y es muy sencilla. Me faltaría ordenarlo, que no lo he hecho. Es un order by. Siempre la consulta floor es for w fluor, ¿vale? For let where, order by y return, ¿vale? Aunque el let y el for ya hemos dicho en varias ocasiones que lo podemos alterar y poner más de uno, ¿vale? Tenemos aquí la order by, que pues tenemos que ordenarlo por el contenido del refrán, es decir, lo tenemos que ordenar por texto. Ponemos así y ya lo tenemos. Vamos a ejecutar y tenemos aquí AAAEELMN, es decir, que ya está hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora con la consulta 3. La consulta 3 vamos a necesitar nosotros una base de datos, ¿vale? Que nos la dan aquí en el... la he puesto aquí para que os la descarguéis y básicamente lo que contiene son dos archivos XML, el cual vamos a incluir nosotros en nuestro base X, ¿vale? Para utilizarlo como una base de datos y poder hacer las distintas consultas que tenemos aquí, ¿vale? Ya que son unas pocas. Entonces yo ya lo tengo metido, pero bueno, básicamente tú generarías lo que es, crearías una nueva base de datos, le pondrías la ruta y le indicarías la ruta donde tienes almacenados los XML, ¿vale? Que sería el archivo descomprimido. Le das a aceptar y aparecerían aquí, ¿vale? Nuestra base de datos pues va a contener un XML, como veis aquí, de personajes. Yo he intentado buscar personajes de Andalucía, que la mayoría, andaluces célebres, por ejemplo, Pablo Ruiz Picasso, le hemos puesto un alias, una fecha de nacimiento, la localidad y la provincia, ¿vale? Y el oficio, que he metido más de uno. Aquí, por ejemplo, tenemos a Luis Rodríguez Gordillo, que es un pintor, ¿vale? Nació en este año y como no ha fallecido, todavía sigue vivo por ahora, por lo menos cuando está grabado el vídeo, pues no le he metido fecha de función. Lo mismo que, por ejemplo, José Antonio Rodríguez Bandera, que es Antonio Bandera, y así con cada uno de ellos. Hay algunos que sí han fallecido, como por ejemplo, vamos a encontrar algunos. Bueno, el primero de todo, que es Picasso, pues existe un elemento llamado fecha de función donde aparece cuál es su fecha de función, ¿vale? Con eso vamos a jugar nosotros ahora aquí en las actividades. Vamos a mostrar los nombres y apellidos de aquellos personajes de la base de datos nacidos en la provincia de Málaga y que estén vivos, es decir, que no tienen fecha de defunción. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Bueno, vamos a iterar por cada uno de los personajes. Bueno, por otro lado, perdón, tenemos aquí un archivo, un XML llamado premios, en el que contiene los distintos premios que se le han dado a estos personajes. Por ejemplo, tenemos el premio con código 1, que se llama Premio Príncipe de Asturias, y estos son los personajes que han recibido ese premio. Estos personajes, bueno, contienen un código que hace referencia, si os fijáis, a uno de los personajes que están en nuestra base de datos, ¿vale? Nuestra base de datos ahora mismo está compuesta por estos dos XML. Por lo tanto, vamos a empezar con la actividad 3, ¿vale? La actividad 3 nos pide mostrar los nombres y apellidos de los personajes que han nacido en Málaga, en la provincia de Málaga, y que están vivos, es decir, que no tienen una fecha de defunción, ¿vale? Cuya fecha de defunción no existe. Entonces, bueno, vamos a iterar por esta base de datos y vamos a pintar algunos resultados y vamos a ir llegando a lo que sería el fin, ¿vale? El resultado. Bien, los resultados que nos piden, si os fijáis aquí, nos lo piden que lo devolvamos con este formato. Es decir,
La provincia de Málaga, persona, el código de esa persona y este formato que serían los nombres y apellidos de ese personaje. Entonces vamos a devolver, primero a sacar los datos, después vamos a intentar mostrarlo. Entonces vamos a mostrar cada uno de los personajes que existen en la base de datos por $per in. Aquí no hace falta meter el doc, hemos dicho, porque tendríamos que grabar este archivo dentro de la misma ruta donde están los XML, ¿vale? Pero como lo tenemos en forma de base de datos, pues simplemente podemos poner ya directamente la ruta XPath para iterarla, ¿vale? Es decir, que cogeríamos todos los documentos que existen en nuestra base de datos. Es decir, yo puedo iterar directamente así, sin poner el doc, por personajes barra personaje, ¿vale? Y vamos a hacer un return $p para ver que me lo está sacando bien. Ponemos aquí abajo la coma para que me separe la actividad 4. Entonces aquí tendría yo cada uno de los personajes, ¿vale? Vamos a ir filtrando. Nos dicen que mostremos los personajes de la provincia de Málaga. Entonces vamos a filtrar en el where donde el personaje, provincia, que es un elemento hijo de personaje, sea igual a Málaga. Por ahora tendríamos aquí los personajes que son de Málaga, ¿vale? Que nos salen unos cuantos. Vamos a tirar esto un pelín para arriba. Vale. Y ahora tendríamos que filtrar por aquellos que no tienen fecha de defunción, es decir, por aquellos personajes que no han muerto. Es decir, que no aparezca el elemento fecha de defunción. Eso es añadirle una cláusula más en el web, donde el personaje barra fecha de defunción, aquí me estaría sacando los personajes de la provincia de Málaga y que sí tienen un elemento llamado fecha de defunción. ¿Vale? Si quisiéramos una fecha concreta, lo filtraríamos con un igual, o con un mayor, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos los que sí tienen una fecha de defunción, ¿vale? Como por ejemplo Blas Infante, Victoria Kent, etcétera. Ahora, si lo que queremos es no mostrar los que han fallecido, pues negamos este elemento, es decir, que no exista este elemento. Y ahora sí tendríamos aquellos personajes de Málaga que no han fallecido. Bien, ¿qué es lo que nos piden a nosotros en el ejercicio? Pues nos piden que mostremos los apellidos y el nombre, ¿vale? Y ordenados por apellido y con este formato XML. Entonces vamos a, primero ordenamos por, bueno, vamos a pintar primero los apellidos y el nombre. Eso lo vamos a hacer con una concatenación. Vamos a poner aquí $p barra apellidos, coma nombre y lo vamos a concatenar. Al concatenar, en este caso, no necesitamos sacar el texto, el string, el dato contenido. Es decir, aunque tenga elementos, apellidos y nombre, al concatenarlo me los quita. Y ahora mismo tenemos los nombres y los apellidos de estas personas que salen 4. Le vamos a meter aquí en medio una coma. ¿Sí? Y además le vamos a meter, pues ya lo tenemos. Vamos a ordenarlo por apellidos. Pues order by $p barra apellidos de forma ascendente o descendente, lo hemos dejado de forma ascendente, desde la D hasta la Z, y ahora necesitamos pues almacenar lo que sería esta estructura, persona, y después, o sea, para cada iteración vamos a mostrar un elemento llamado persona, es decir, que aquí en el return vamos a meter un elemento llamado persona. Ahí está. Este concat pues lo metemos en medio. Si hacemos esto, fijaros que me va a aparecer en cada uno de ellos la palabra concat. Como estamos metiendo expresiones xquery o resultados de la iteración dentro de este elemento, de un elemento en el return, pues lo vamos a meter entre llaves, ¿vale? Para que me coja todo el contenido. Así. Entonces ahora mismo sí me estaría metiendo para cada persona lo que serían los nombres y apellidos de esos personajes que cumplen esas condiciones. Me faltaría por meter el atributo de cada personaje, que es, eso me viene dado por el atributo code, ¿vale? Exactamente igual que me piden aquí como lo queremos incluir. Entonces, podríamos añadirlo aquí, es decir, yo podría poner $p, que es el personaje, barra, arroba, código, separarlo por coma. Al ser esto un atributo y al estar justo al lado de un elemento, me lo va a meter dentro del elemento, fijaros. ¿Vale? Lo tendríamos ya directamente. ¿Que no lo queremos así? Bueno, pues podríamos haber puesto también el código y aquí dentro de esto meter este atributo. Daría igual. ¿Vale? Ahí. Borramos aquí esto y lo tendríamos de la misma manera. ¿Vale? Esto normalmente lo hacemos cuando no queremos que se llame code y queremos que se llame de otra manera. Por ejemplo, así. ¿Vale? Le voy a dar para atrás. Y lo dejamos de esta manera. Y ahora por último me faltaría englobar todo esto dentro de un elemento llamado personas. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, puedo considerar todo esto. Pues podemos hacer una expresión floor dentro de otra expresión floor. O bien le pongo aquí los elementos fuera y lo meto entre llaves. O
almaceno esto en una variable y en el return le digo que me lo meta dentro de un elemento. Pero bueno, cada uno lo hace de su manera. Vamos a poner aquí personajes y vamos a almacenarlo, lo voy a hacer de las dos formas. A toda esta información, ¿vale? A todo esto. Aquí no le metemos llave, ¿vale? Porque esto sería un conjunto de valores. En la PS, la variable PS, estoy almacenando este conjunto de variables, es decir, estas personas. Y después lo que vamos a poner aquí, un return, personas, y metemos esta variable. ¿Vale? Es una forma de hacerlo. ¿Que no queremos hacerlo así? Bueno, pues directamente corchi. Vamos a darle al play y lo tenemos. ¿Que no lo queremos hacer así? Pues bueno, pues quitamos este LED, metemos simplemente personas y aquí en medio metemos la expresión esta for. ¿Vale? Da igual, una forma u otra. Las dos son correctas. Aquí se podía tabular para ponerlo todo más bonito, etcétera. Pero bueno, nos pedían que eran personas cuyo provincia sea Málaga. Se me ha olvidado meter aquí directamente provincia sea igual a Málaga. ¿Vale? Me he dado cuenta después. Entonces quedaría de esta manera. Es un atributo que es un valor fijo, pues se lo ponemos aquí directamente. ¿De acuerdo?